La mesa de conferencias de caoba se extendía entre ellos como un campo de batalla, con los dedos impecables de Victoria Harper tamborileando contra su superficie pulida. Afuera, sobre las ventanas que daban al suelo, el horizonte de Seattle brillaba con promesas. Pero dentro de esta oficina esquinera, el aire crepitaba con algo mucho más peligroso que la ambición. Daniel Rodríguez no había levantado la vista de sus informes de ingeniería ni una sola vez en la última hora. Sus manos callosas se movían sobre los dibujos técnicos con la misma delicadeza y precisión con la que trenzaba el cabello de su hija cada mañana. El silencio se prolongó hasta que Victoria se quedó sin aliento, formando palabras que romperían la distancia que había construido alrededor de su corazón durante 35 años. «Cásate conmigo, Daniel, te ayudaré a criar a tus hijas». El bolígrafo se detuvo. La ciudad contuvo la respiración. 2 meses antes, Victoria Harper había estado en la misma oficina esquinera, observando a Daniel Rodríguez a través de la mampara de cristal mientras trabajaba hasta altas horas de la noche. El resto de Harper Technologies se había vaciado hacía horas. Los guardias de seguridad hacían sus últimas rondas mientras el personal de limpieza susurraba en español por los pasillos. Pero Daniel permanecía en su mesa de dibujo, con una pequeña lámpara de escritorio que proyectaba una cálida luz sobre los planos que revolucionarían su próxima línea de productos. Llevaba la corbata suelta alrededor del cuello, las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus antebrazos marcados con los callos de un hombre que una vez construyó cosas con las manos antes de diseñarlas con la mente. Victoria apretó la palma de la mano contra el cristal frío, observándolo subirse las gafas de montura metálica por la nariz con el dorso de la mano. Lo había contratado hacía 8 meses, basándose únicamente en su portafolio, sin esperar la serena intensidad que lo seguía por los pasillos como un campo gravitatorio. Otros empleados giraban a su alrededor con naturalidad, atraídos por su presencia constante y su forma de escuchar más que de hablar. Los ingenieros respetaban su brillantez técnica, pero el personal administrativo lo adoraba por recordar los nombres de sus hijos y preguntarles sobre sus planes para el fin de semana. Lo que Victoria no había previsto era la opresión que sentía en el pecho cada vez que lo veía recoger sus cosas al final de cada día. Su rutina era la misma. El portátil cerrado con precisión, los planos enrollados y asegurados con gomas elásticas, y finalmente la pequeña foto enmarcada que guardaba boca abajo durante las horas de trabajo, levantada con cuidado y estudiada durante exactamente 3 segundos antes de guardarla en su maletín. La había visto fugazmente una vez durante una reunión. 2 chicas jóvenes con sus ojos oscuros y amplias sonrisas, abrazadas frente a lo que parecía un árbol de Navidad. La mujer de la limpieza, María, se había detenido junto a la oficina de Victoria esa noche, con el carrito lleno de suministros y sus manos curtidas agarrando un pulverizador. «Ese hombre es un buen padre», había dicho en un inglés cuidadoso, señalando con la cabeza la figura de Daniel que se alejaba. «Mi hija va al mismo colegio que sus pequeños. Todas las mañanas les trenza el pelo a la perfección, como hacía mi abuela». La mirada de María se había suavizado con algo que parecía respeto. «Las otras madres lo ayudan a veces, pero él nunca pregunta. Demasiado orgulloso, quizás». Victoria se apartó de la ventana y regresó a su escritorio, donde la esperaban los informes trimestrales con sus ordenadas columnas de números y márgenes de crecimiento proyectados. Pero la imagen permaneció en su memoria. Daniel Rodríguez, un ingeniero brillante, forcejeando con cintas para el pelo a la luz de la mañana. La contradicción la fascinaba de una forma que las reuniones de la junta directiva y las negociaciones de fusiones nunca lo habían hecho. Sus mañanas comenzaban en silencio a las 5:30, con café solo y actualizaciones del mercado transmitidas por 3 monitores en su ático del centro. A las 6:15, estaba en su gimnasio privado, corriendo en una cinta con vistas al puerto, mientras los presentadores de noticias presentaban pronósticos económicos a través de auriculares inalámbricos. El desayuno consistía en un batido de proteínas que consumía en su Tesla durante el trayecto de 15 minutos a la oficina, mientras la voz de su asistente actualizaba su agenda por los altavoces del coche.
Victoria había creado Harper Technologies a partir de una idea de software y un préstamo de $15,000. 15 años después, dirigía una empresa valorada en $200 millones, poseía propiedades en 3 estados y había aparecido en portadas de revistas que la llamaban la reina de hielo de Silicon Valley. El apodo nunca le había molestado. El hielo era limpio, inflexible e infinitamente más fiable que la calidez desordenada que complicaba las decisiones de los demás. Pero al ver a Daniel trabajar esa noche, algo cambió bajo su apariencia perfectamente construida. Por primera vez en años, Victoria se preguntó cómo se sentiría que alguien le diera la vuelta a una fotografía al final del día, tener una razón para apresurarse a casa que no tuviera nada que ver con conferencias telefónicas ni carteras de valores. Daniel Rodríguez había estado destinado a la grandeza. Victoria había reconstruido fragmentos de su historia mediante una observación minuciosa y unas indagaciones discretas. Sus profesores del MIT habían. Se murmuraba sobre su potencial en las salas de profesores, llamándolo el tipo de ingeniero que aparecía una vez por generación. A los 28 años, había sido el diseñador jefe más joven de Boeing. Sus innovaciones habían obtenido patentes que aún generaban regalías 15 años después. Los cazatalentos tecnológicos lo cortejaban sin descanso, ofreciéndole puestos que lo habrían convertido en un nombre conocido en Silicon Valley. Entonces María enfermó. El diagnóstico llegó durante la fiesta del segundo cumpleaños de Grace, a cargo de un médico que habló con cuidadosos eufemismos mientras los niños reían de fondo. Leucemia linfoblástica aguda, etapa 3. Daniel dejó Boeing 2 semanas después, cambiando su oficina y su salario de 6 cifras por un puesto modesto en una empresa de ingeniería local que ofrecía horario flexible y seguro médico completo. Se dijo a sí mismo que era temporal, solo hasta que María se recuperara. Pero la recuperación nunca llegó. En cambio, hubo 3 años de pasillos de hospital y llamadas telefónicas a altas horas de la noche de niñeras que no podían con las pesadillas de Lily. Daniel había aprendido a trenzar el cabello con videos de YouTube, dominaba el arte de cocinar con una sola mano mientras ayudaba a Grace con las tareas y perfeccionaba la habilidad de aparentar fortaleza cuando su mundo se derrumbaba a su alrededor. Después del funeral, amigos bienintencionados lo habían instado a reconstruir su carrera. Las niñas necesitan estabilidad, habían dicho, como si el dinero pudiera reemplazar a la madre que habían perdido. Pero Daniel había visto el miedo en los ojos de Grace cuando trabajaba hasta tarde, había notado la voz entrecortada de Lily cuando le preguntó si volvería a casa. Sus hijas ya habían perdido a una de sus madres. Se negaba a perderlas por la ambición. Así que se estableció, aceptó un puesto estable en Harper Technologies que les pagaba lo suficiente para estar cómodas, pero no lo suficiente para ascender, rechazó ascensos que requerían viajar y declinó invitaciones a conferencias del sector que podrían haberle reabierto las puertas a su antigua trayectoria. Entrenaba al equipo de fútbol de Grace los sábados y ayudaba con los proyectos de ciencias de Lily, asistía a todas las reuniones de padres y maestros y a todas las obras de teatro escolares, y construía su vida en torno a las necesidades de sus hijos en lugar de a su propio potencial. Cuando Victoria le preguntó a su jefa de recursos humanos sobre las evaluaciones de desempeño de Daniel, la mujer negó con la cabeza con algo que parecía compasión. «Es el ingeniero más talentoso que hemos contratado», dijo ella, sacando su expediente de un armario seguro. «Pero no acepta horas extras, rechaza cualquier proyecto que requiera trabajar los fines de semana y rechaza todas las oportunidades de ascenso que le ofrecemos. Es como si tuviera miedo al éxito». Victoria había estudiado los informes esa noche en su oficina del ático, rodeada de premios y reconocimientos que marcaban su propio ascenso incansable a la cima. Las evaluaciones de Daniel eran excepcionales. Sus innovaciones le ahorraban millones a la empresa, pero sus limitaciones eran igualmente evidentes. Llegaba exactamente a las 8:30 cada mañana y se iba exactamente a las 5:15. Nunca había asistido a un evento social de la empresa, nunca había salido a tomar algo con sus colegas, nunca había participado en las redes de contactos que forjaron carreras en el mundo empresarial estadounidense.
El contraste entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Mientras Victoria dirigía las salas de juntas y negociaba acuerdos que moldearon industrias enteras, Daniel permanecía a salvo en el departamento de ingeniería. Brillante, pero deliberadamente invisible. Poseía propiedades que valían más de lo que él ganaría en toda su vida. Su firma en un contrato podría cambiar la trayectoria de las empresas de Fortune 500. Su influencia se extendía desde Seattle hasta Silicon Valley. Sus opiniones se citaban en artículos del Wall Street Journal y casos prácticos de Harvard Business Review. Sin embargo, al verlo trabajar, Victoria se encontró envidiando algo que no podía cuantificar. La forma en que sonaba cuando su teléfono de escritorio sonaba exactamente a las 3:15 cada tarde. Sus hijas llamando para confirmar que estaría en el recital de piano de Lily. El cuidado con el que mantenía un pequeño calendario cubierto de pegatinas de colores que marcaba los eventos escolares y los partidos de fútbol. La foto que estudiaba cada noche antes de irse como si sacara fuerza de los rostros que le devolvían la sonrisa. Victoria nunca había necesitado sacar fuerza de nadie. La fuerza era algo que generaba con disciplina y determinación, no algo prestado de otros. Pero había algo en la tranquila confianza de Daniel que sugería un tipo de poder diferente, uno que no requería oficinas ni portadas de revistas para validar su valor, pero era más que asombro lo que despertaba en Victoria. Pecho, mientras observaba el ritual vespertino de Daniel. Era algo más oscuro, más complejo. Se encontró estudiando esa fotografía con una intensidad que rozaba la obsesión, memorizando los rostros de las dos niñas que inspiraban tanta devoción en su padre. Grace, de 12 años, con serios ojos oscuros y la mirada firme de su padre. Lily comía y se quedaba boquiabierta, sonriendo a la cámara con una alegría desmedida. Eran niñas hermosas, pero más que eso, eran niñas amadas. La clase de incondicionalidad feroz. Un amor que Victoria nunca había experimentado y apenas podía comprender. A veces, tarde por la noche en su ático, Victoria se sorprendía imaginando cómo se sentiría ser mirada como Daniel miraba esa fotografía. Ser el primer pensamiento de alguien por la mañana y la última preocupación por la noche. Ser elegida no por lo que podía aportar o lograr, sino simplemente por existir. El anhelo era tan intenso que parecía hambre, un dolor físico que no podía saciar con éxito ni adquisición. Pero junto al anhelo venía algo más. Unos celos amargos y vergonzosos de que dos niñas poseyeran lo que ella, con todo su poder y riqueza, jamás podría comprar. Tenían todo el corazón de su padre, toda su atención, su presencia inquebrantable. Eran el centro del universo de alguien de una manera que Victoria nunca había sido, y sospechaba que jamás podría serlo. Estos celos la asustaban más que cualquier rival en los negocios porque revelaban una parte de sí misma que no reconocía. Vulnerable, necesitada, dolorosamente sola. 3 semanas después de octubre, Victoria hizo su primer intento real de salvar la distancia entre sus mundos. Su asistente le había dicho que las hijas de Daniel asistían a la escuela primaria Lakewood y que Harper Technologies había estado negociando una colaboración con el distrito escolar para un programa de programación. Victoria podía justificar fácilmente una visita. Llegó a la hora del almuerzo, con sus tacones resonando contra el suelo pulido mientras una alegre secretaria la conducía al laboratorio de informática. Los pasillos bullían con el caos controlado de la vida escolar primaria, tablones de anuncios cubiertos de obras de arte, el olor a comida de la cafetería y el sonido distante de las risas de los niños filtrándose por las puertas de las aulas. La señora Harper. La secretaria se detuvo junto a un gran ventanal que daba al patio de recreo. Antes de recorrer las instalaciones informáticas, ¿les gustaría ver nuestro espacio de aprendizaje al aire libre? Es uno de nuestros mayores orgullos. Victoria asintió, aunque no estaba particularmente interesada en la filosofía educativa. Pero al salir, una escena cerca de la cancha de baloncesto captó su atención de inmediato.
Daniel Rodríguez se arrodilló en el asfalto junto a una niña pequeña con coletas, examinando cuidadosamente su rodilla raspada, mientras una niña mayor rondaba cerca con evidente preocupación. «Ese es el señor Rodríguez», dijo la secretaria, siguiendo la mirada de Victoria. «Trabaja como voluntario durante la hora del almuerzo 2 veces por semana. Sus hijas van allí, y es maravilloso con todos los niños. Grace y Lily son niñas afortunadas». Victoria observó cómo Daniel sacaba un pequeño botiquín de primeros auxilios del bolsillo de su chaqueta, limpiando el raspón de la niña con delicadeza y eficacia. Grace estaba de pie junto a él, sosteniendo curitas y ofreciéndole suaves palabras de consuelo, mientras Lily entretenía a la niña herida con una elaborada historia sobre princesas valientes y poderes mágicos curativos. Era un cuadro perfecto de ternura, y Victoria sintió esa familiar punzada de anhelo mezclada con algo más agudo. Se pertenecían el uno al otro, los tres. Era evidente en la forma en que se movían el uno alrededor del otro, anticipando las necesidades y respondiendo a las señales tácitas. La serena competencia de Daniel, la madurez protectora de Grace, la calidez irresistible de Lily. Formaban un todo que no necesitaba nada ni a nadie más. La comprensión golpeó a Victoria como un puñetazo. No había espacio en esta imagen para alguien como ella. «¿Te presentamos?», preguntó la secretaria con entusiasmo. «No», dijo Victoria rápidamente, alejándose de la ventana. «No quiero interrumpir. Continuemos con el recorrido». Pero no podía concentrarse en los laboratorios de informática ni en las colaboraciones educativas. Su mente seguía fija en la imagen de Daniel con sus hijas, en la natural intimidad de sus interacciones, en cómo encajaban como piezas de un rompecabezas. Victoria había pasado toda su vida adulta creyendo que cualquier cosa se podía conseguir con suficiente determinación y recursos. Pero al observar a la familia de Daniel, finalmente comprendió que algunas cosas, las más importantes, no se podían comprar, negociar ni conseguir estratégicamente. Esa noche, Victoria se encontró pasando por delante de la escuela primaria Lackwood mucho después de que su reunión hubiera terminado. El estacionamiento estaba vacío, el patio de recreo desierto, pero aún podía ver a Daniel arrodillado sobre el asfalto. Aún podía oír la voz de Lily contando historias sobre princesas mágicas. El recuerdo fue como una puerta que se cerraba, dejándola fuera de un mundo al que deseaba entrar desesperadamente, pero no sabía cómo. Durante las semanas siguientes, Victoria comenzó a notar las sutiles maneras en que Daniel mantenía límites entre su vida profesional y personal. Era infaliblemente educado durante las reuniones, respetuoso y competente, pero había una cierta distancia prudente en sus interacciones con ella. Cuando ella le preguntaba por sus planes para el fin de semana, él mencionaba actividades sin detalles. Cuando ella sugería reuniones fuera del horario laboral, él respondía con alternativas a primera hora de la mañana. Cuando ella elogiaba su trabajo, él le agradecía su profesionalismo. Profesionalmente y redirigir la conversación a asuntos técnicos. No era grosería. Daniel era demasiado considerado para eso. Pero Victoria reconocía las señales de alguien protegiendo algo valioso. Había visto los mismos límites cuidadosos en negociaciones comerciales cuando alguien tenía demasiado que perder. Daniel la mantenía a distancia, no por antipatía, sino por precaución. Percibió algo en su atención que lo hacía desconfiar, una intensidad que no encajaba con la distancia segura y profesional que había establecido. Esa percepción la hirió más de lo que Victoria quería admitir. Estaba acostumbrada a imponer respeto, a que su interés fuera bienvenido y su atención valorada. Pero Daniel trataba su atención como una amenaza potencial, algo que había que gestionar en lugar de apreciar. Cuanto más intentaba conectar, más cortésmente se retiraba a él. Era como intentar atrapar humo con las manos desnudas. El punto de inflexión llegó una tarde de finales de noviembre,
cuando la lluvia tamborileaba contra las ventanas de la sala de conferencias. Victoria había programado una reunión para revisar el proyecto Aurora, sabiendo que les obligaría a trabajar hasta tarde. Se dijo a sí misma que era puramente profesional, pero la verdad era más compleja. Quería pasar tiempo a solas con Daniel, quería comprender al hombre que se escondía tras esos límites tan estrictos, quería encontrar la manera de superar los muros que había construido alrededor de su vida privada. Llevaban horas trabajando, la sala de conferencias vacía salvo por ellos dos y el suave zumbido del sistema de ventilación del edificio. Daniel estaba concentrado en las especificaciones técnicas, con el bolígrafo moviéndose con constancia sobre los planos, mientras Victoria fingía revisar las modificaciones del contrato. La familiar comodidad de su presencia, la silenciosa concentración que había captado su atención meses atrás, de repente se le antojaron insoportables. Había ensayado sus palabras una docena de veces, de pie frente al espejo del baño como una actriz preparándose para la actuación de su vida. Tenía argumentos preparados para cualquier posible objeción, soluciones para cualquier inquietud práctica que Daniel pudiera plantear. Seguridad financiera para la educación universitaria de su hija, una casa en el mejor distrito escolar, oportunidades que su salario actual jamás podría brindarle. Había construido su caso como una propuesta de negocios, minuciosa, convincente y absolutamente lógica. Para lo que no se había preparado fue la mirada de Daniel cuando finalmente pronunció las palabras en voz alta. «Daniel», dijo, su voz rompiendo el silencio apacible. Él levantó la vista de su trabajo, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, y Victoria vio su propio reflejo en sus gafas, distorsionado, desesperado, nada que ver con la serena directora ejecutiva que siempre había sido. «Sí, señora Harper». El tratamiento formal le dolió, aunque nunca lo había invitado a llamarla de otra manera, pero esa noche la formalidad se sentía como un muro que necesitaba derribar, una barrera entre ella y la vida que se había convencido a sí misma que podía tener. «Necesito decirte algo». Daniel dejó el bolígrafo con cuidado, prestándole toda su atención con la misma intensidad que dedicaba a los problemas de ingeniería. Pero había algo cauteloso en su expresión, un cansancio que sugería que presentía lo que se avecinaba. «Te he estado observando», empezó Victoria, y al instante se arrepintió de sus palabras. Sonaban acosadoras, invasivas, nada que ver con la declaración romántica que pretendía. «Lo que quiero decir es que he estado observando tu forma de trabajar, cómo priorizas a tu familia, la clase de hombre que eres». La mandíbula de Daniel se tensó casi imperceptiblemente. «Señorita Harper, no estoy seguro de que esto sea apropiado». «Por favor», interrumpió Victoria, inclinándose sobre la mesa de caoba que de repente parecía un océano entre ellos. «Déjame terminar». Daniel asintió lentamente, pero su postura había cambiado, volviéndose más formal, más distante. La relajada compañía de su sesión de trabajo vespertina se evaporó, reemplazada por la cautelosa tensión de quien se prepara para dar o recibir malas noticias. «Eres un padre extraordinario», continuó Victoria, mientras el discurso que había preparado se deshacía a medida que hablaba. «La forma en que amas a tus hijas, los sacrificios que has hecho por ellas, el hombre en el que te has convertido gracias a ellas, nunca he visto nada igual». «Gracias», dijo Daniel en voz baja. «Eso significa mucho viniendo de ti». Pero Victoria percibió la indiferencia en su tono, el suave rechazo que ya se estaba formando. Insistió, la desesperación la hacía torpe. «Podría ayudar», dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. «Tengo recursos, contactos, oportunidades. Grace podría asistir a los mejores colegios privados. Lily podría tener los mejores profesores de música. Podría brindarles estabilidad, seguridad, todo lo que necesitan para el futuro que quieres darles». El rostro de Daniel se había quedado inmóvil, sus ojos oscuros la observaban con una expresión que ella no podía descifrar. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por la lluvia contra las ventanas y el zumbido lejano de la ciudad.
¿Qué sugiere exactamente, señora Harper? Victoria respiró hondo, reuniendo el coraje para pronunciar las palabras que cambiarían todo o destruir la cuidadosa relación profesional que habían construido. Cásate conmigo, Daniel. Te ayudaré a criar a tus hijas. Las palabras flotaron en el aire como un desafío, como una plegaria, como una confesión que nunca tuvo intención de hacer. Victoria observó el rostro de Daniel en busca de alguna señal de consideración, algún indicio de que su oferta pudiera ser bienvenida. En cambio, vio algo parecido a la tristeza, teñida de una lástima que hirió más profundamente que la ira. Daniel guardó silencio un buen rato, su mirada yendo del rostro de Victoria a las ventanas empapadas por la lluvia, y luego de vuelta a ellas. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero absolutamente firme. Alguien tan frío como el hielo, como, no puedes criar a mis hijos para que sean cariñosos. Las palabras golpearon a Victoria como un golpe físico, cortándole el aliento y deteniéndole el corazón. Se había preparado para objeciones prácticas, preocupaciones financieras, preguntas sobre logística y plazos. Nunca se había preparado para esto, la silenciosa y devastadora evaluación de su carácter, la sugerencia de que era fundamentalmente incapaz de llevar la vida que anhelaba con tanta desesperación. Podría aprender, susurró, pero incluso al pronunciar las palabras, sonaron huecas. Podría cambiar. Daniel negó con la cabeza lentamente, con una expresión infinitamente triste. Mis hijas ya han perdido a uno de sus padres, señora Harper. Necesitan a alguien que sepa amarlas, no a alguien que piense que el amor es una habilidad que se puede adquirir. Victoria abrió la boca para argumentar, para presentar su caso, para explicar todas las maneras en que podía adaptarse, mejorar y ser digna de la vida que él había construido. Pero al mirar a Daniel a los ojos, vio algo que le ahogó las palabras. No era crueldad, sino una especie de amor protector tan feroz que no dejaba lugar a la negociación. Él no la rechazaba porque le disgustara ni porque quisiera hacerle daño. La rechazaba porque sabía con la absoluta certeza de un padre que ya había perdido demasiado que ella no podía darles a sus hijas lo que necesitaban. No porque fuera malvada o egoísta, sino porque nunca había aprendido a ser cariñosa. Porque 15 años de construir castillos de hielo alrededor de su corazón la habían dejado fundamentalmente incapaz de crear el tipo de hogar donde los niños pudieran crecer sintiéndose seguros, queridos y amados incondicionalmente. El silencio que siguió fue como el fin de todo. Victoria se quedó paralizada frente a Daniel, mientras su propuesta cuidadosamente elaborada se derrumbaba a su alrededor como un edificio cuyos cimientos habían resultado ser inestables. Ella le había ofrecido todo lo que creía que él quería: seguridad, oportunidades, compañía, y él había descubierto el frío vacío que sentía en su interior. Debería irme, dijo Daniel finalmente, recogiendo sus papeles con la misma precisión que ponía en todo. Grace y Lily me estarán esperando para ayudar con la cena. Victoria asintió aturdida, incapaz de confiar en su voz. Ella lo observó mientras empacaba su maletín y notó la delicadeza con la que manejaba la pequeña fotografía enmarcada, como si la protegiera de la contaminación. Al llegar a la puerta de la sala de conferencias, se detuvo y se dio la vuelta. Señorita Harper, dijo, y por primera vez en meses, su título formal sonó como un gesto de amabilidad en lugar de una barrera. Espero que encuentre lo que busca, pero no está con nosotros. Después de que él se fuera, Victoria se quedó sola en la sala de conferencias, rodeada por el peso de su propia incompetencia. La lluvia seguía golpeando las ventanas con su constante percusión, y en algún lugar de la ciudad, Daniel Rodríguez conducía de regreso a casa, con sus hijas, quienes le preguntarían sobre su día y escucharían sus respuestas, sin dudar jamás de que eran las personas más importantes de su mundo. Victoria Harper, directora ejecutiva de una empresa con un valor de $200 millones, dueña de propiedades en 3 estados, portadas de revistas y citada en revistas de negocios, finalmente comprendió la diferencia entre tener éxito y ser digna de amor. La comprensión llegó demasiado tarde para cambiar lo sucedido,
pero quizás no demasiado tarde para cambiar lo que vendría después. Se sentó en la sala de conferencias vacía hasta que el personal de seguridad hizo su última ronda, y luego condujo bajo la lluvia a su ático, donde nadie la esperaban o notaban su ausencia. El silencio que antes se sentía como un lujo ahora resonaba con todo lo que nunca había aprendido a dar. A la mañana siguiente, Victoria llegó a Harper Technologies antes del amanecer, como todos los días durante 15 años. Pero en lugar de sumergirse en informes trimestrales y negociaciones de fusión, se sentó en su escritorio y contempló la fotografía enmarcada de ella misma recibiendo el premio a la empresaria del año. La mujer de la foto parecía segura, exitosa y con el control absoluto. También parecía completamente sola. Victoria abrió su portátil y comenzó a escribir un correo electrónico a su jefe de recursos humanos. Decidió que a Daniel Rodríguez le ofrecerían un traslado a la oficina de Portland, con un ascenso significativo y un aumento salarial. Se presentaría como un reconocimiento a su excepcional trabajo en el proyecto Aurora, una oportunidad para liderar la nueva división noroeste. Visión. Podría mantener a sus hijas en su distrito escolar, mantener su estabilidad y no tener que volver a verla jamás. No era exactamente amabilidad. Era instinto de supervivencia envuelto en cortesía corporativa. Victoria no podía deshacer lo que había revelado sobre sí misma la noche anterior, pero podía asegurarse de que Daniel nunca se sintiera incómodo en su lugar de trabajo por su confesión inapropiada. Durante las semanas siguientes, Victoria se entregó al trabajo con una intensidad que impresionó incluso a sus ejecutivos más ambiciosos. Negoció 3 adquisiciones importantes, lanzó 2 nuevas líneas de productos y aumentó las ganancias de la empresa en un 18%. Para los observadores externos, parecía más centrada y decidida que nunca. Pero a altas horas de la noche, sola en su oficina, Victoria se encontraba investigando cosas que nunca antes había considerado: artículos sobre inteligencia emocional, libros sobre cómo construir relaciones significativas, oportunidades de voluntariado que podrían enseñarle a conectar con las personas sin intentar gestionarlas ni mejorarlas. La ironía no se le escapó. Ella abordaba la calidez como un problema empresarial por resolver, una habilidad que adquirir mediante la investigación y la implementación estratégica. Pero era la única manera que conocía de aprender algo, y quizás admitir su deficiencia era el primer paso para abordarla. Daniel aceptó el traslado a Portland con la misma profesionalidad discreta que siempre le dedicaba. Durante la reunión final del proyecto, le agradeció la oportunidad con sincera gratitud, sin mencionar la noche que lo cambió todo. Su reemplazo fue una joven y brillante ingeniera llamada Sarah Chen, recién llegada de Stanford, con ideas innovadoras y una historia personal sin complicaciones. El último día de Daniel, Victoria lo observó desde la ventana de su oficina mientras cargaba sus pertenencias en su Honda Civic. Grace y Lily habían venido a ayudarlo con la mudanza. Sus jóvenes voces se oían por todo el estacionamiento mientras empacaban cuidadosamente sus fotografías enmarcadas y las plantas de su escritorio. Victoria nunca las había visto de cerca antes de ese día, pero incluso desde la distancia, su parecido con su padre era inconfundible. Cuando el coche de Daniel desapareció en el tráfico de Seattle por última vez, Victoria sintió algo inesperado. Alivio. No porque se alegrara de verlo partir, sino porque por fin había hecho algo que priorizaba la comodidad ajena sobre sus propios deseos. Era un pequeño paso hacia la persona en la que podría convertirse, pero era un paso al fin y al cabo. 6 meses después, Victoria recibió un breve correo electrónico del nuevo asistente de Daniel en Portland. La división noroeste estaba superando todas las expectativas de rendimiento bajo su liderazgo. Había implementado varias innovaciones que se estaban adoptando en toda la empresa. Grace había hecho un papel de honor y Lily había interpretado un solo de piano en el Festival Regional de Música Juvenil. Victoria leyó la actualización 2 veces y la borró sin responder. Estaba sinceramente feliz por su éxito, pero su papel en sus vidas había terminado. Había aprendido, quizás demasiado tarde para su propia felicidad, pero no demasiado tarde para la de ellos,
que el amor a veces significaba mantener la distancia cuando tu presencia causaba más daño que bien. La lección le había costado todo lo que creía desear. Pero le había enseñado algo valioso sobre la diferencia entre amar a alguien y necesitar ser amada. Victoria Harper aún estaba aprendiendo a ser cálida, aún practicando el arte de conectar sin control. Era un trabajo lento, más difícil que cualquier desafío empresarial que hubiera enfrentado. Pero a veces, cuando hacía voluntariado en el hospital infantil los sábados por la mañana o escuchaba sin ofrecer soluciones cuando su asistente mencionaba problemas familiares, Victoria vislumbraba la persona en la que podría convertirse. Alguien capaz de dar sin esperar nada a cambio, alguien que pudiera cuidar sin intentar controlar, alguien que pudiera amar sin necesitar poseer. No era la vida que había planeado, y ciertamente no era el final de cuento de hadas que alguna vez había imaginado. Pero era un trabajo honesto, de esos que forjaban el carácter en lugar de solo construir imperios. Y tal vez, pensó Victoria sentada en su oficina, contemplando otro atardecer en Seattle, eso era lo más cálido que había aprendido a hacer. La mesa de conferencias de Caoba, donde había presentado su desesperada oferta, permaneció en la sala de conferencias ejecutiva, testigo de cientos de negociaciones exitosas y decisiones estratégicas. Pero Victoria nunca volvió a usarla para conversaciones personales. Algunas lecciones que había aprendido eran demasiado importantes como para arriesgarse a repetirlas. Daniel Rodríguez continuó prosperando en Portland, desarrollando soluciones de ingeniería innovadoras y criando a sus hijas con la misma dedicación que había atraído la atención de Victoria al principio. Nunca supo del trabajo voluntario que ella había iniciado, ni de los cambios en el estilo de gestión que había implementado para ser menos controladora con sus empleados, ni de las pequeñas maneras en que estaba aprendiendo a ser más cálida sin intentar comprar su. Entraba en el corazón de cualquiera. Ese anonimato era intencional. El crecimiento de Victoria era su propia responsabilidad, no algo que debía realizar para obtener la aprobación de él ni de nadie más. Estaba aprendiendo lenta y a veces dolorosamente que los cambios más significativos ocurrían en privado, cuando nadie la veía y no había aplausos por hacerlo bien. La lluvia que había presenciado su confesión y su rechazo seguía cayendo sobre Seattle, limpiando la ciudad para nuevos comienzos que algunas personas estaban listas para abrazar. Y en su oficina, Victoria Harper estaba sentada sola, pero ya no tan fría, practicando el difícil arte de convertirse en alguien que valiera la pena conocer, incluso si tal vez nunca fuera alguien que valiera la pena amar por las personas que más deseaba que la amaran. Era un trabajo honesto, y por primera vez en su vida, eso se sentía como